nosotras. Te damos gracias por la gran oportunidad, Señor, de reunirnos nuevamente como familia tuya, Señor, reunidas en tu nombre para ser enseñadas, Dios, por tu palabra. Rogamos que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones, ayudándonos a tener buen entendimiento en tu palabra, a darnos cuenta, Señor, lo que tú quieres para nuestra vida, a guardar tu palabra, Señor, como un tesoro en nuestros corazones, pero también para ponerla por obra. Señor, haznos, por favor, valientes y esforzadas para obedecerte y para oír tu voz a tiempo y prestar atención a lo que tú nos dices. Rogamos a ti, Señor, el perdón de nuestros pecados, sabiendo que hay necesidad en nuestro corazón una y otra vez, Señor. Rogamos para que tú nos limpies, para que tú seas Dios, quitando nuestra maldad y la necedad de nuestro corazón. Te damos gracias, Dios, por permitirnos llegar delante de tu presencia y presentarnos delante de ti. Gracias te damos por tu palabra que nos has dejado para enseñarnos, para encaminarnos, Dios. Te damos gracias por esta tarde, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Creo que ya tienen idea del tema, aunque recién hoy hemos puesto en el grupo la invitación. ¿Vieron la invitación y vieron el tema del cual vamos a estar hablando? ¿Alguna que alce su manito? ¿O dos? ¿O solo tres? ¿Una sola? ¿Ninguna? Nadie sabe. Oh. Ceci Villa, alzó la manito. Aunque nadie vio que se la alzó, yo sí vi. Abre tu micrófono, Chechi, para poderte oír. Sí, lo que pasa es que como yo no sé entrar, hermanas, buenas tardes, entonces yo levanto mi mano. Yo te vi. y bueno, pues en realidad son temas todos tan importantes como es la palabra de Dios y el tema que creo que se va a comenzar es sobre el hablar, cómo debemos de expresar y tener siempre presente la palabra de Dios. Amén. Sí, Marisol, cuéntanos. Buenas tardes, hermana. Sí, es un versículo que muchas veces lo había leído y me ha llamado mucho la atención, que es pon guarda en mi boca, Señor, porque la boca es algo tan difícil de manejar, la lengua más que todo, es muy difícil de manejar y nosotras, bueno, por lo menos hay veces respondemos o respondo a alguna agresión, a alguna ofensa. Entonces pienso que esta enseñanza es para aprender a manejar la boca, lo que vamos a decir. Sí, señora. Sí, gracias. Hermana Flor Marina. ¿Ya? ¿Ya me escuchas? Sí. Sí, señora. Pues sí, pues el tema habla de guardar la boca, o sea, de pronto las palabras, las, las palabras que no edifican, sino más bien, o sea, aquellas que llamamos palabras corrompidas, de pronto no, sino eh, hablar un vocabulario sano, no está pecaminoso, y pues lógicamente ya esas con la palabra del Señor. Eso pienso yo que sí, y nos han puesto un versículo incluso que guardé mis mandamientos, que mis mandamientos nunca me separé, creo que es el versículo. Es un Job 23:12, nos habían hablado adelante, precisamente de eso, ¿no? Como de guardar sus mandamientos y las palabras del Señor más que la comida que uno tiene diario. Entonces, o sea, como no es botar esas palabras malas, sino siempre algo que edifique y que dé gracia a un oyente. Amén. Sí, señora, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, señora. El tema que tiene que ver con la lengua es un tema muy extenso, son muchas cosas que necesitamos aprender para que sea de acuerdo a la palabra de Dios, para que sea conforme a la voluntad de Dios. Es mucho lo que necesitamos aprender. Vamos a ver hoy algo de pronto a grandes rasgos, es mucho lo que les digo que hay que abordar, pero bueno. El tema entonces de este estudio que iniciamos hoy se llama "Pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios". ¿Listo? Es un versículo, está en Salmo 141:3.
Ese es el lema o el nombre, el título de nuestra enseñanza a partir de ahora. Entonces, creo que la mayoría de ustedes supo o estuvieron participando el año pasado de las enseñanzas, y uno de los cursos que vimos, el último, fue en cuanto al tema del fruto del Espíritu Santo. ¿Recuerdan eso? Vimos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es el dominio propio. Y vamos a ver cómo este tema del control de la lengua tiene mucho que ver con el fruto del Espíritu, con la práctica del fruto del Espíritu en cada una de nosotras. También, antes de ver el fruto del Espíritu, estuvimos viendo el tema en cuanto a las pruebas. ¿Recuerdan? La senda de Dios en medio de tus problemas. Y nos enseñaba que, pues, en general, lo que aprendimos es que las pruebas nos ayudan para madurar. Hay un fruto en cada una de las pruebas que el Señor nos permite pasar. Entonces, vamos a ver también que en Santiago es dentro de la Biblia, en Santiago capítulo 3, nos habla de la madurez también del creyente. Una característica de madurez es la manera de hablar, ¿sí? Cómo estamos hablando. Entonces, vamos a mirar acá. ¿Están viendo la pantalla compartida? Sí, señora. Estelita, sí, Sí, señora. Ok, Sí, señora. bueno, muy bien. Ahí está el lema o el nombre de nuestro curso. A partir de ahora, pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. ¿A quién le gusta enseñar la lengua? Sacar la lengua. ¿No? Es grosero, ¿cierto? Un poquito como grosero hacer eso. No deberíamos. Pero hay cosas mucho más groseras. Vamos a estar mirando Santiago capítulo 3. Algunas cosas de ahí vamos a ir mirando. Entonces vamos a mirar. En Santiago capítulo 3 nos dice, ¿quién lo quiere leer? Por favor, el versículo 1. Santiago 3. ¿Lo puedo leer? Sí, señora. ¿Puedo leer? Sí, por favor. Sí, hermana, gracias. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Sí, señora. Y el versículo 2, por favor. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Sí, señora. Entonces está hablando ahí de madurez. Dice que el maestro. Entonces no os hagáis maestros muchos de vosotros. A veces es algo que uno anhela, ¿no? Poder enseñar la palabra, poder estar al frente. Pero dice Santiago con una advertencia que no lo hagamos. Dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos ¿qué? Mayor condenación. ¿Por qué? Porque el maestro necesariamente usa como instrumento para enseñar, está usando su voz, ¿sí? Su hablar, sus palabras, y tiene delante de Dios una gran responsabilidad porque él necesita ser ejemplo y guiar de una manera apropiada a cada uno de los que son enseñados. Entonces, debemos tener mucho cuidado con los anhelos que tenemos si queremos enseñar la palabra, pero debemos tener cuidado de que nuestro hablar es algo de mucha consideración delante de Dios. ¿Listo? Perdón, es que aquí está listo ya. Y dice en el versículo 2, decía que todos ofendemos muchas veces. Entonces no existe una persona que no haya ofendido alguna vez con su manera de hablar. Es una cosa muy frecuente, lamentablemente. Y dice que muchas veces, no solamente una vez. Entonces, todos de nosotros, ninguno pues de nosotros está exento de pecar con su hablar, con su boca, y lo hacemos muchas veces, no solamente una. Y dice que ofendemos, y esa palabra
hace referencia al tropezar o caer torpemente, pero con su manera de hablar. Entonces dice que si alguno no tropieza o no cae torpemente con su hablar, esta persona está demostrando madurez, porque tiene realmente dominio de sí mismo. Tiene el dominio en el hablar y al dominar su lengua está mostrando que tiene fortaleza espiritual. Al parecer el hablar es algo de lo que es más difícil de controlar en el hombre, en el ser humano. Los pecados más fuertes son los que se ejecutan, digamos, con el hablar. Muchos de los pecados están directamente relacionados con el hablar, con la boca. Entonces, si una persona puede ser capaz de controlar su manera de hablar, puede controlar el resto de su cuerpo. Entonces, por eso se dice que una vez que ha dominado su hablar, es una manera en que demuestra que tiene mucha fortaleza espiritual y es algo que lo dispone a la persona para afrontar de una manera victoriosa todas las demás tentaciones. ¿Listo? Entonces, que tengamos en cuenta todo eso. Entonces, eso está hablando del dominio propio. Y el dominio propio, como les decía, hace parte del fruto del Espíritu Santo. ¿Alguien me quiere decir algo? Ok. Listo. Entonces, demuestra dominio propio. Así, entonces, esa persona no tropieza, ¿sí? Que hace referencia al ofender, no tropieza y no hace tropezar a otros en su manera de hablar. Entonces se está demostrando que es una persona madura. Y cuando dice ahí, si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, la perfección de la que habla ahí es de madurez. Entonces dice que es una persona madura, que es cabal, que es notoria por su prudencia y que estamos demostrando el fruto del Espíritu Santo en su vida. Entonces, esa persona, si es madura, no se está presentando a sí misma como un ejemplo de hablar descuidado. Hablar descuidadamente es algo que es lamentablemente muy popular. Tampoco se demuestra como hablando en chisme o murmuración, calumnias, menosprecio, perdón, mentiras. Muchas de estas cosas las vamos a ver, si el Señor nos permite, un poquito más detalladamente, no solo nombradas. ¿Listo? Quiero que por favor leamos un versículo en Eclesiastés 10, 12. ¿Alguien por favor levanta su manito para leer Eclesiastés 10, 12? ¿Quién? ¿No? ¿Nadie? ¿Puedo leerlo, Estelita? ¿Sí? Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Oh, ¿sí ve qué terrible? Entonces también se hace daño a sí mismo, no solamente a los demás, sino a todos los demás. A sí mismo y a los demás, perdón. Entonces, hay una manera en que podemos controlar nuestra lengua. Nosotros podemos llegar a controlar nuestra lengua. ¿Ustedes qué dicen? ¿Podemos? Veo caritas que dicen sí, sí, sí. Sí, podemos. ¿Sí? ¿Quién dice no? ¿Podemos con la ayuda del Señor? Sí podemos. Sí podemos. Sí, podemos. Muy bien. Sí, podemos. Bueno, parece que la mayoría dice sí podemos. Alguien que me ayude leyendo Santiago 3:8, por favor. La hermana Luz Alba. Ok, gracias. Hermana Luz Alba. Sí, señora, buenas tardes. Dice Santiago 3:8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es el mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¡Wow! Ah, creo que la mayoría estaba diciendo sí, sí podemos, sí podemos, sí podemos refrenar nuestra lengua. Y Santiago dice, ¿cuántas personas pueden hacerlo? Pero ningún hombre, y está hablando en cuanto a seres humanos, no varones. Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Uy, esto nos deja como en la lona, ¿no les parece? Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer si no se puede controlar la lengua? ¿A dónde nos vamos a meter? En problemas, ¿no?
si no la podemos controlar. Bueno, dice Santiago que no podemos domar esa lengua. Y sí, exactamente, no podemos. Por nosotras mismas no vamos a poder. Es indispensable que nosotras cedamos ese control al Espíritu Santo. Estábamos viendo que para la madurez requiere ese dominio propio, ¿cierto? Ese dominio propio hace parte del fruto del Espíritu Santo. Para tener el fruto del Espíritu Santo me es indispensable ser controlada por el Espíritu Santo, ¿cierto? O sea, ser llena del Espíritu Santo, como dice la palabra. ¿Cuándo pasa eso? Cuando la palabra de Dios está viviendo en nuestros corazones. Cuando acampa, cuando está morando dentro de nosotras esa palabra en abundancia, es cuando nosotros podemos controlar esa manera de hablar. Ese hablar que tenemos de manera habitual puede ser transformado porque hay abundancia de la palabra en nuestra boca. ¿Recuerdan de qué habla la boca? De la abundancia del corazón. Habla la boca. Entonces, si nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios, y si permitimos que sea el Señor quien tenga el control de nuestras vidas, eso sí va a permitir que nuestra lengua sea transformada, sea controlada. Nuestros propios esfuerzos, un esfuerzo humano, no tiene el más mínimo provecho. De pronto da una buena intención, un trabajo de uno mismo de, sí, lo voy a lograr, lo voy a hacer de pronto un día o dos, pero realmente no va a ser de fruto, ¿cierto? No va a ser prolongado, no va a ser algo de provecho y de bendición. Entonces, ningún esfuerzo humano puede dar provecho, y eso es lo que está diciendo Santiago. Dice, ningún hombre puede domar la lengua, por nosotros mismos no vamos a poder, no hay manera de que nosotros lo podamos hacer. Un esfuerzo propio de cada uno de nosotros no es capaz de domar la lengua de manera definitiva, porque dice que es un mal incontrolable. Ahí mismo en el versículo decía, es un mal que no puede ser refrenado, es incontrolable, es escurridizo, es inquietante porque se opone a lo que es verdaderamente bueno. Ok, entonces miremos que, por favor, alguien que pueda leer Salmo 37:4. Salmo 37:4. ¿Alguien? La hermana Marisol. Listo. Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Exacto, deleítate en Jehová, pero el deleitarse en Jehová va a requerir ¿qué? Tiempo, disposición, disciplina, ¿cierto? El pasar tiempo en las escrituras, el pasar tiempo en oración, el humillarnos delante de Dios, requiere de nuestra voluntad doblegada ante la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros nos deleitamos en Jehová, Él nos concede las peticiones de nuestro corazón, lo leemos ahí en español, suena de esa manera, está así traducido. En el original lo que quiere decir es que cuando yo me deleito en Jehová, Él hace que mi corazón se vuelva hacia lo que es correcto. Entonces mi corazón se inclina a lo que es realmente bueno, o sea, se ajusta a su voluntad. ¿Listo? Entonces, cuando estamos en eso, ¿qué vamos a hablar? Si nosotros nos estamos deleitando en el Señor y estamos llenando nuestra vida con la palabra de Dios, ¿de qué va a hablar nuestra boca? Va a hablar lo correcto, ¿cierto? Entonces sí hay una solución, pero no está en nosotras mismas. Nos es necesario acudir al Señor. Acudir, pero permanentemente, no una sola vez y ya. Entonces hay que tener cuidado que estamos escuchando, ¿cierto? ¿A qué estamos prestando oído? Si de continuo estamos escuchando cosas que son contrarias a la palabra o lo que no es de provecho, de eso se va a llenar nuestro corazón y adivine qué va a salir por la boca. Eso mismo que estamos oyendo, de lo que nos estamos llenando, va a salir. Entonces, ¿recuerdan la canción que hay para los niños? Cuidadito mis oídos lo que oyen, cuidadito mi boquita lo que habla. Miremos en 1 Corintios, ¿quién quiere leer, por favor, 1 Corintios 15:33? ¿Alguien que lo pueda leer, por favor?
La hermana Flor María Sánchez. Hermana, listo. Primera de Corintios, ¿qué? Disculpe. 15:33. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero si era solamente una charla, ¿por qué corrompen las buenas costumbres? Porque tiene mucha trascendencia, no son solamente palabras. Tiene una trascendencia muy, muy grande. Entonces, ahí está hablando y el contexto es en cuanto a las falsas doctrinas o lo que hay personas que se encargan de hablar cosas que están contrarias a la palabra, cosas que están por fuera de la palabra de Dios. Entonces, cuando prestamos oído a eso, lo que hace es que nuestro corazón se desvía de la sana palabra, de la sana doctrina y terminamos en cosas muy tristes, muy desviadas del camino de Dios. Y el Señor no quiere eso para nuestra vida. ¿Vieron qué pasa en el versículo 6, por favor, en Santiago 3, versículo 6, por favor, ¿quién lo quiere leer? La hermana Enis. La hermana Enis, listo. Santiago 3, versículo 6, ¿sí? Sí, señora. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Inflama la rueda de la creación. Sí, señora, gracias. Todos estos versículos son como un poquito desilusionadores, ¿no les parece? Como que, uy, el problema es grande, está tremendo eso. Dice que contamina, que ensucia, que mancha toda la existencia de la persona. Es un fuego que devora y destruye. Una lengua sin control puede llevar a encender contiendas graves peleas o desviar del camino correcto. Entonces, pueden ver allí esta pareja empieza a discutir, pero ya después alzaron las manos, ya se pone más complicado el asunto, ¿sí ven? Y así pasa. Así pasa después de palabras graves, pasamos acciones, ¿cierto? No se queda solamente en palabras. Entonces, la persona que tiene un mal hablar se considera que está bajo la influencia del enemigo, bajo la influencia del maligno. Entonces hay consecuencias graves aquí después de un hablar. No se queda solamente en palabras y lo que les decía, aquí esta persona que está buscando por qué camino me voy, voy por acá, voy por allá, ¿por dónde voy a coger? Seguramente puede coger el camino errado cuando está escuchando falsas doctrinas, cuando está prestando su oído a lo que no corresponde a la palabra de Dios. Entonces es de un peligro muy, muy, muy grande. ¿Listo? Entonces, un pequeño fuego puede producir un incendio incontrolado, ¿cierto? ¿Qué tanto es un fosforito? Pero puede llegar a ser un daño muy, muy grande, ¿cierto? Entonces, que tengamos cuidado con eso. Los incendios normalmente se vuelven algo incontrolable, una cosa que no se puede manejar. Entonces, una manera pecaminosa de hablar puede acarrear también unas consecuencias irreparables. Me pasó algo hace poco. Estaba usando fósforos y cuando yo lo usaba y lo botaba, al caer, al bajar el fósforo, él ya pierde su vida, ya no tiene fuego en él mismo porque es muy pequeñito. Entonces, como yo vi que eso pasaba así, yo, bueno, lo lancé a la caneca, nuevamente llegué, lo lancé, pero esta vez adiviné que el fosforito no se apagó antes de caer. Y entonces, cuando cayó, no cayó adentro en toda la mitad, de pronto hubiese algo mojado o algo así que lo hubiera apagado, no. Cayó por un ladito y atrapó la bolsa. Adivine qué pasó con la bolsa.
se incendió, lo atrapó y como había más cosas ahí que él podía comerse ese fuego, pues lo siguió atrapando, pero yo no me di cuenta, porque yo en mi mente pensé, ese fósforo ya cayó apagado, ya no sirve, ¿cierto? Y eso empezó a encender todo lo que había ahí en la canica. Y mi hijo que estaba ahí bien muy próximo a mí me dice, ma, ¿qué haces? Y yo, pues acá haciendo el almuerzo. Y cuando me muestra la canica, eso ya estaba en un incendio. Yo, ¿qué? ¿Cómo así? Un fosforito que supuestamente ya no tenía en él mucho poder, digámoslo así. No tenía fuego, era un de esos fósforos chiquitos, pero el daño, y en un momentico, ¿sí? Entonces, así es el hablar. Un fuego chiquito, un fósforo chiquito, pero el daño, y corre rápido, corre rapidito a hacer daño. Entonces, tengamos cuidado. ¿Cómo son nuestras conversaciones? ¿Cómo son nuestras conversaciones y a qué estamos exponiendo nuestros oídos? No es solamente lo que estamos hablando. Pegamos tanto al hablar como al escuchar, ¿cierto? De pronto yo no soy quien está promoviendo un chisme, yo no lo estoy contando, pero yo sí estoy feliz de que me lo cuenten. ¿Qué caray? ¿Cierto? Entonces, cuidado lo que estamos hablando, cuidado lo que estamos escuchando. ¿Cómo son nuestras conversaciones? ¿Y por qué tenemos que prestar atención a eso? ¿Por qué creen que tenemos que prestar atención a eso? Alguien puede decir, son solo palabras, no pasa nada. Sí, pasa mucho, cada palabra cuenta. Cada una de nuestras palabras cuenta delante de Dios. Yo vi que muchas quieren participar. ¿Quién es la Biblia más rápida del oeste? ¿Quién quiere leer Mateo 15:11? Por favor. A ver, ¿quién? Digo yo. La hermana Luz Estela Forero. Listo. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Amén, sí señora, y esas son palabras del Señor Jesús. ¿Recuerdan? Los fariseos estaban murmurando y decían, uy, estos no se lavan las manos antes de comer, qué pecado. Bueno, eso es sucio, pero no es un pecado, ¿cierto? No es una cosa como espiritual. Y el Señor le dice, eso no es el problema no, usted no se contamina por lo que le entra, sino por lo que sale, ¿cierto? De lo que está saliendo en nuestras conversaciones, en lo que hay dentro del corazón, y eso es lo que sale, eso es lo que contamina. Entonces debemos prestar atención. Contamina como un elemento que transmite veneno. Puede contaminar entonces ¿qué? Todo el cuerpo. Y aunque su tamaño no es significativo, una palabra que tanto puede ser o una conversación, no es tan significativo su tamaño, pero su efecto sí es muy, muy contaminante. ¿Listo? Entonces, un pequeño fuego y un grande bosque. Hace la comparación, hace el contraste. En toda esta porción de Santiago, él nos muestra muchos contrastes, como el blanco y el negro. Es una cosa pequeña, que era el fuego pequeño, pero incendia el bosque muy, muy grande. ¿Listo? Entonces, no podemos permitir que nuestra lengua nos controle. Ella quiere establecerse como tomando un lugar de autoridad sobre el resto de los miembros del cuerpo, ¿cierto? Quiere como gobernar. Entonces, ¿estamos dispuestas a eso? ¿A ser gobernadas por nuestra lengua? ¿Queremos eso de verdad? ¿O vamos a ceder nuestros derechos delante del Señor para que sea justamente Él quien nos gobierne? ¿Quién será mi gobernante? ¿Mi lengua? ¿Mi hablar? ¿O el Señor? Pues eso solamente depende de cada una de nosotros. ¿A quién le vamos a ceder el control? ¿Cierto? Entonces, ¿cuál sería el uso apropiado que deberíamos darle a nuestra lengua? Una cosa digna, una cosa que uno diga, uy, así sí es que se debe usar el hablar. Por ejemplo, ¿qué? ¿Alguna de ustedes que me diga? ¿De qué manera sería una cosa que uno diga, sí, así es como deberíamos hablar? ¿Qué? Señora. ¿La palabra de Dios? La palabra de Dios, sí. Sí, señora, hablar la palabra de Dios. ¿Qué más? Ser prudente. Ser prudente, sí. Hermanita, orar por otras personas. Orar, claro, sí, señora. Esa es una muy buena, sí, señora. ¿Quién más? Todas esas cosas es lo que deberíamos estar haciendo, ¿cierto? Adorar al Señor. ¿Testimonios por nuestro hablar?
Señora, perdón, no te escuché. Dar buenos testimonios de nuestro hablar. Sí, dar buen testimonio mediante nuestro hablar, sí. Que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Amén. Palabra que edifique. Sí, señora. Palabra que edifique. Muy bien. Miremos Pensar para hablar. Pensar para hablar, sí. Sí, señora. Muy bien. Gracias. Miremos una cosa que nos dice Santiago en versículo 9. En el capítulo 3, vamos a ver una cosa buena que se hace, pero ¿qué pasa? ¿Quién la quiere leer? A ver, todas las chicas que están atentas a querer participar. La hermana Florecita Ruiz. Listo. Dice, con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Uy, pero eso solo era él. A nosotros no nos pasa eso, ¿sí? Yo creo que eso solo le pasaba a Santiago y a la gente de su época. Es como una cosa de cultura. ¿Sí? No. Eso tristemente todavía lo vemos. Aquí dice que con la boca bendecimos a Dios y Padre. Y eso es una cosa que deberíamos hacer. Sí, claro, bendecir a Dios, sí, es una cosa que debemos hacer, pero hay un problema. Porque bendecimos a Dios, o sea, estamos hablando bien de Dios, lo glorificamos con alabanzas, pero al mismo tiempo, ¿qué estamos haciendo también? Hablamos mal o maldecimos a los hombres. Y es un contraste muy fuerte. Entonces, habla bien del Creador, pero al mismo tiempo habla mal de la obra que Él hizo. Es algo muy contradictorio, ¿sí ven? ¿Cómo sería hablar mal de alguien, de una persona? Murmurar, ¿sí? Quejarme, chismosear, juzgar, engañar, y etcétera, 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 ¿cierto? Hay muchas cosas con las que obramos mal contra las personas. Y eso no está bien, dice Santiago. Esto no debe ser así. En el versículo 10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Es una cosa que no debe suceder. ¿Quién quiere leer 1 Juan 2:9? Por favor. Todas están que participan y ayudan. Hermana, yo. Yo, a ver, vos. Hermana Consuelo. Eso. Primera de Juan 2:9. Sí. Dice, el que dice que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en tinieblas. Amén. Sí, señora. Entonces, está dando evidencia de lo que pasa en su corazón, ¿cierto? Entonces, o en un lado o en el otro. No puede estar haciendo las dos cosas. Tengamos cuidado porque eso nos pasa con alguna frecuencia. Bendecimos a Dios, pero maldecimos a los hombres. ¿Listo? Entonces, la boca que habla con amargura y rencor contra un hermano se está haciendo instrumento del enemigo en contra de la voluntad de Dios. Fácil, si no estamos hablando bajo la voluntad de Dios y sin esa llenura y esa abundancia de la palabra, estamos en el otro bando. ¿Cierto? ¿Y quién está al otro lado? El malo de la película. Entonces, si estamos hablando así, estamos siendo instrumento en manos del enemigo, ¿cierto? Y al fin de cuentas, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Deshonrando a Dios y dañando al prójimo, ¿cierto? Porque no puedo decir con mi boca una cosa para Dios y cuando hablo mal del prójimo, pues finalmente estoy hablando mal de Dios también, ¿cierto? Entonces no podemos perder de vista que nuestras palabras pueden causar un impacto destructivo, aunque también pueden ser de bendición, ¿sí? Entonces nosotros elegimos. Entonces estamos bendiciendo a Dios y nos quedamos allí, o al tiempo de bendecir a Dios, también murmuramos, chismoseamos, juzgamos, etc. Entonces, ¿ustedes se acuerdan de un hombre que se llamó Job? Que le pasaron ciertas cosas tristes, tristísimas, muchas tristes. Pero lo bueno es que le quedaron amigos. ¿Se acuerdan los amigos de Job?
tan queridos, cómo lo consolaron, ¿cierto? ¿Qué tal uno ser Job? ¿O qué tal uno ser el amigo de Job? Terrible. Job 19:2. ¿Quién lo quiere leer? Está acá en la pantalla. ¿Una manito? Hermana Ana Milena. Ana Milena, listo. Job 19:2. ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Mire esos amigos tan queridos. Todavía triturando encima de lo que el pobre ya estaba viviendo, de esa angustia, el dolor en su cuerpo, las molestias, todo lo que le había pasado, perdió sus hijos, perdió todo lo que podía perder, ¿cierto? Y ahora vienen ellos a triturarlo con palabras y dice muchas veces, en el contexto ahí dentro de los siguientes versículos, dice que muchas veces hicieron esto con este hombre. Y no era solamente el que ahorita estaba en turno de hablarle, sino que todos lo acusaron. Qué terrible. Entonces, las palabras pueden causar un impacto muy destructivo. Tengamos cuidado porque nosotros a veces podemos pensar, uy, no, ¿qué tal yo ser Job, tener esos amigos? Yo conozco gente que hablaba así, mal, de una manera destructiva, negativa, pero tal vez nosotras somos las que estamos en esa posición. Entonces, tengamos cuidado de no ser el amigo de Job, ¿cierto? Que habla con palabras destructivas. Pero hay palabras también que pueden ser de bendición. Entonces, alguien que quiera leer, por favor, Proverbios 16:24. Está aquí. Yo, hermana. Hermana Susi. Buenas tardes. Buenas. Bueno, yo quiero compartir sobre lo que Estelita estaba diciendo ahora de murmurar, compartir un versículo que está en Éxodo 16, 8, cuando Elohim, bueno, Dios da el maná, entonces pues el pueblo murmura contra Moisés y Aarón. Entonces allí en el versículo 8, capítulo 16 dice, y dijo también Moisés, Dios les dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciarse, porque Dios ha oído sus murmuraciones con que han murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Dios. Amén. Sí, señora, así es. Murmuramos siempre contra el Señor. Pero ya que estás ahí, date una leidita del versículo Proverbios 16:24. Gracias. Espérame porque yo soy viejita y hasta que lo busco y lo encuentro porque... Hermanita de Elodia, yo lo puedo leer. Bueno, No, Elodia, usted siempre habla, Qué Elodia. tan bonita, Susi. Hay que darle turno a Panal las de demás. miel ¿Cómo son es? los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Sí, señora. Entonces, panal de miel, qué dulce, qué rico. Panal de miel son los dichos suaves, ¿cierto? No como los amigos de Job. Son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Es tan bueno, es medicina, alivia, restaura y trae provecho tanto al alma como al cuerpo, ¿cierto? Entonces, es de mucha bendición las personas que saben usar sus palabras suaves, dulces, tranquilas, de paz, de bendición, ¿listo? Entonces, ¿somos los amigos de Job o somos el panal de miel? ¿Qué somos? ¿Qué nos gustaría ser? Tenemos que ponernos como metas, ¿cierto? Si tengo más tendencia a ser el amigo de Job, pues debo ponerme la meta que yo debo llegar a ser el panal de miel, ¿cierto? Buscar ser la persona que trae los dichos suaves, pero ya sabemos que por nosotras mismas no podemos hacerlo. Tenemos que humillarnos delante de Dios día tras día para poderlo conseguir y llenarnos con la palabra del Señor. Entonces, ¿qué pensarán de cada una de nosotras? Cada una de nosotras puede pensar, si hago una encuesta, ¿en qué me catalogan? ¿Me catalogan entre los amigos de Job? ¿O soy Job? ¿O soy la que trae los dichos suaves? ¿Qué dirían? ¿Qué clase de hablar es la que acostumbro tener más frecuentemente día a día? ¿Soy dulce y apacible o traigo palabras destructoras? ¿Y por qué es tan importante nuestra manera de hablar?
¿Por qué? Por favor, alguien que lea Mateo 12, el 36 y el 37. Si lo quieren, está aquí en la pantalla. Hermana Janet Gloria. Buenas tardes, hermanas. No era para leer, pero bueno, gracias a Dios me tocó. No, era para también comentar algo sobre el Proverbio 16:24. Una cosa es que nosotros hablemos palabras dulces y otra cosa es que seamos lisonjeras, ¿sí? Que eso también es un pecado. Y nosotros debemos hablar dulcemente, pero con la verdad de la palabra. Bueno, y aquí dice, Mateo 12, 36, 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hables, lo que hablen los hombres, ella dará cuentas en el día del juicio, porque por tus palabras serás juzgado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12, 36, 37. Amén. Sí, señora. Gracias, hermana. Entonces, dice, mas yo os digo, ¿y quién está hablando? El Señor Jesucristo. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Se va a demorar el juicio, ¿no creen? Va a ser largo ese día. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. No implica aquí que la salvación depende de lo que uno hable. No necesariamente no está hablando de eso. Es otra cosa. Lo que nos está diciendo acá es que el Señor sí se toma muy en serio cada una de nuestras palabras y se da cuenta de lo que estamos hablando. Él sabe qué sale de nuestra boca, aunque normalmente nosotras no le damos mayor trascendencia, ¿cierto? A veces como que solamente dije ya y sigo. Esas palabras ociosas son palabras inútiles, que no tienen sustancia, las que no tienen amor edificante, las que causan daño a los demás, pero también a nosotras mismas. No lo vamos a ver ahora mismo, pero pueden anotar en Eclesiastés 10:12 y habla sobre que se causa daño a sí mismo, el que habla en una manera necia. Entonces, cuando está diciendo serás justificado, serás condenado, dice que las palabras son las que dan evidencia de lo que hay en el corazón. Ellas mismas dan testimonio de la condición del corazón humano, ¿cierto? Entonces, solamente es eso, se nota lo que es por lo que habla. No es sino que hable y ya se nota qué clase de persona es que tiene dentro de su corazón. Entonces, aquí habla de las palabras ociosas, pero Dios dice de qué manera deberíamos hablar. Hay muchas porciones de la Biblia en las que nos dice, hable esto, esto es lo que debe estar hablando. Y aquí tenemos un ejemplo en Colosenses 4:6. ¿Quién quiere leer Colosenses 4:6, por favor? Yo sé que todas quieren participar, qué lindas. Sí, gracias. señora, yo es que no puedo sacar la mano en el chat. Sea nuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que seáis como debéis responder a cada uno. Sí, para que sepáis. O sea, entonces el Señor dice... ¿Cómo debes responder a cada uno? Eso. Gracias, sí señora. Listo, gracias. Gracias. Dice que nuestra palabra debe ser siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, con gracia es con la gracia de Dios, porque ya la tenemos, ¿cierto? Entonces, si ya la tenemos, por eso la podemos dar, la gracia del Señor. Y que sea de modo que sirva para edificar al que está escuchando, no sea una palabra vana, sino que da fruto. Sazonada con sal, ¿qué significa? ¿Para qué sirve la sal? A veces no hay adobo, no hay cosas extra para usar, pero si tenemos sal, ya con eso, ¿cierto? Con eso se le da sabor a la comida y queda buena, si no le pone mucho. Sazonada con sal, significa entonces que no sea una conversación o palabras insípidas, palabras sin sabor, no, ni que sean palabras corrompidas. La sal, aparte de dar sabor a la comida, ayuda a preservar los alimentos de que no se corrompan. Cuando no hay nevera, cuando no hay manera de congelar, se sala la carne, se sala el pollo, se salan las cosas muy, muy saladas, se envuelven en sal, ¿cierto? Y eso ayuda a preservar, a conservar, para que no se corrompa. Entonces de eso habla, sazonadas con sal, palabras que animan a hacer lo bueno y refrenan del pecado. ¿Eso es lo que estamos haciendo o al revés? Hermana Estela,
Y también la sal en una herida ayuda a cicatrizar. O sea que también la palabra nos ayuda a sanar esas heridas. Amén. Sí, señora. Bueno, muchas gracias, sí, señora. Y dice a cada uno. Dice, entonces, de manera particular y específica para cada cual, de modo que requiere para contestar a cada uno. Porque no es como tener una plantilla y a todo el mundo se le dice lo mismo, ¿cierto? Sería como un rezo. Responderle a todo el mundo de la misma manera. Cuando la circunstancia es otra, cuando la persona es diferente una de la otra, ¿cierto? Pero dice que sepa hablar con gracia y sazonada con sal a cada uno, de manera específica, porque entonces eso le requiere sabiduría para con cada individuo y para cada ocasión. Y también requiere, para tener esa sabiduría y saber cómo hablar, requiere diligencia en prepararse en el estudio de la palabra. Una cosa es leer la palabra, una cosa es guardarla en el corazón y otra cosa mayor es estudiarla. Le va a requerir más tiempo, le va a requerir disciplina, muchas otras cosas, ¿cierto? Tiene que ser diligente en prepararse en el estudio de la palabra. ¿Sabes cuántos cursos nuevos está ofreciendo el Instituto Bíblico en este momento? Son 8 cursos nuevos para los que nunca han estado allí. Si no han tomado un curso del instituto, este es el momento. O sea, más fácil no se puede, no tiene que salir de la casa, no tiene que nada, ¿cierto? Son muy buenos maestros, es una enseñanza preciosa, nos ayuda a crecer, a ser edificadas. ¿Listo? Publicidad política pagada, diría alguien. No puedo dejar pasar la oportunidad. Entonces, prepararse diligentemente en el estudio de la palabra, necesitamos tener oídos despiertos, ¿cierto? Sensibles, para llenar el corazón con la palabra de Dios. Si no, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Una vez que llenamos nuestro corazón con la palabra de Dios, entonces sí podemos hablar lo que realmente honre y glorifique al Señor. ¿Sí o no? Porque con la palabra en el corazón, abundando en el corazón, de eso va a hablar nuestra boca. Isaías 54. ¿Quién quiere leer este? ¿Dónde están todas las manitos? La mía. La hermana Tatiana Camargo. Bien, Tatiana. Buenas tardes. Yo alzo la mano y no me deja. Ahorita tú lees el siguiente, hermana Nubia. Ya te di el siguiente turno. Listo, gracias. Tatiana. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, señora. Vale, muchas gracias. Isaías 54. Jehová, el Señor, me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras alcanzado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿No es precioso? Bueno, a mí que me encanta Isaías y Jeremías, ahí me puedo pasar la vida y no leer nada más. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado. Pero entonces, ¿cómo va a hacer para poder ejecutar eso? Necesita disponerse, necesita prestar su oído y no una vez al mes ni 2 veces al año. Dice, despertará mañana tras mañana, uno y otro día. ¿Despertará qué? Mi oído, para que oiga como los sabios, para que escuche atentamente la palabra, para que se llene de ella y entonces su lengua va a hablar con sabiduría, con dulzura, con amor y puede hablar palabras alcanzado, al que necesita una palabra de consuelo, de ayuda, de fortaleza, de ánimo, ¿cierto? Pero necesita oír, tener el oído roncando, no, despierto, ¿cierto? Mañana tras mañana, con el oído despierto para escuchar qué le dice el Señor. Ojo, que no se trata aquí de escuchar una voz audible, ¿no? Ese tiempo ya pasó. La Biblia ya quedó escrita completa. Ya tenemos toda la Biblia, ya está completa, entonces no necesitamos oír voces. Si está oyendo voces, tiene que ir al médico. Bueno, cuidado. La palabra de Dios se oye cuando acudimos a la Biblia, cuando la leemos, y entonces el Señor habla mi vida, ¿cierto? Y ahí es cuando escucho la voz, pero no una voz que yo escucho audible, sino la escucho adentro en el alma.
adentro en el corazón, el Señor me habla por medio de la Biblia. ¿Listo? Así es la manera. Entonces, bueno, este es apenas un preámbulo de todo lo que viene de la enseñanza. Vamos a estar tratando algunos puntos más específicamente, pero esperaba que quede un reto en cada una de ustedes, que quede el ánimo y la preocupación también de saber, oiga, pero ¿cuál es la manera en que estoy hablando? Para Dios es muy importante y es trascendental la forma en que estamos usando nuestro hablar. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando tenemos que preocuparnos, porque no podemos seguir hablando despreocupados. ¿Listo? No podemos seguir llenando nuestro corazón con cosas que no edifican, que no sirven, que desvían de la sana palabra, de la sana doctrina. Cuidado, cuidado. Tenemos que despertar el discernimiento también, porque a veces podemos estar prestando oído a cosas contrarias a la palabra y no saberlo, no darnos cuenta, porque es que como el enemigo no se presenta con una cosa de que te voy a matar y esto es mentira y te voy a engañar con esto, no, sino nos presenta una cosa que parece buena, que parece salida de la Biblia, ¿cierto? Entonces tengamos mucho cuidado, alerta, alertas y despiertas, ¿listo? Entonces, hermana Nubia ya se pidió leer el siguiente versículo, entonces nadie se lo vaya a quitar, hermana Nubia. ¿Todavía está con nosotros? Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Sí. Proverbios 31, 25. 26. Proverbios 31, 26. Abre su boca con sabiduría. Qué lindo. La ley de clemencia está en su lengua. ¿A quién le pasa eso? ¿De quién está hablando ahí? ¿Quién es la persona que hace eso? La mujer sabia. La mujer sabia, que se llama ¿cómo? Bueno, no con nombre propio, pero ¿cómo la nombra la Biblia? La mujer virtuosa. La mujer virtuosa de Proverbios 31. ¿Qué es lo que hace ella? Abre su boca con sabiduría. No habla locamente, ¿cierto? No habla cosas incoherentes, no habla cosas malas. Habla con sabiduría. ¿De dónde proviene la sabiduría? De Dios. De Dios, exclusivamente. El origen de la sabiduría está en Dios. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Ella comparte el evangelio, ella habla cosas que son de bendición y de edificación. Entonces, yo quisiera proponer una votación en este momento. ¿Cuál versículo nos aprendemos? ¿Proverbios 31, 26 o Isaías 54? A ver. Bueno, Proverbios 31, 26. Ay, claro, porque es más fácil, ¿cierto? Isaías 54 sería chévere. Isaías 54. Lo que su merced diga. Isaías 54. Isaías. Los dos. Hermana, los dos. Dos, es el dos. Bueno, a petición del público. Acomode. Tenemos más tiempo ahorita. Me parece muy bien. Isaías 54 y Proverbios 31, 26 son los que nos vamos a aprender esta semana. Para que el Señor nos ayude a nutrir el alma, ¿cierto? A llenar nuestro corazón con la Hermanita Estela. Misericordia quiero y los sacrificios, dice. Amén. Por favor. No, mentira. Yo ya me sé Proverbios, me tengo que aprender Isaías. Están muy fáciles. Creo que el de Proverbios. Ya se saben Proverbios, ya se saben Colosenses, ya se saben Mateo. No, pues, cuchillas, pues. Entonces, Proverbios 31, 26, que yo creo que la mayoría ya se lo sabe, ¿cierto? O, no, y también Isaías 54. ¿Listo? No. ¿Todavía están viendo la pantalla? ¿Mía? No, señora. No, No, señora. Bueno,
Yo espero que esta enseñanza sea de ánimo, aunque empezó siendo como que, ups, es un poco difícil, quien puede controlar la lengua y todo lo que dice Santiago era como que, ay, un poco como estremecedor y como que no hay esperanzas, pero sí las hay, todas las hay en Dios, ¿cierto? Tenemos que disponernos, tenemos que humillarnos delante de Dios verdaderamente y eso tiene que suceder día tras día, porque somos muy necias, somos rebeldes, nuestro corazón es malo y tenemos que doblegar todo eso delante de la presencia del Señor para que haya fruto para Él, para gloria y alabanza de su nombre, no el nuestro, el de Él, ¿cierto? Porque Él es el único digno de alabanza. Entonces sí, Proverbios 31, 26 y también Isaías 54. Fue a petición de ustedes, que conste. Ustedes quisieron, ustedes pidieron, sí, por favor, rogaron que sean los dos. Sí, bueno, listo, está bien, está bien. Está fácil, está fácil. Estelita, una pregunta, pero igual hay que, como esto es un nuevo tema, ¿vamos a empezar de nuevo los versículos o hay que darlos con los versículos anteriores que se subieron hoy? Para que respiren profundo y cuenten hasta 3, vamos a empezar hoy, ¿listo? Pero no vamos a dejar en veremos los otros, no los vamos a dejar en un canequito en que ya me los olvidé, no, hay que seguirlo repasando de todas maneras y hay que traer a la memoria cada uno de esos versículos, cuál era el tema, qué quiere Dios enseñarme con eso, a qué me quiere mover el Señor, ¿cierto? Entonces, vamos a ir por temas, entonces los 3 versículos anteriores fueron del tema de mujeres para la gloria de Dios, esos ya quedaron aprendidos. Ahora vamos a empezar el nuevo tema y vamos a empezar hoy, ¿listo? De manera que si el Señor nos permite, para el próximo lunes vamos a decir estos 2, ¿listo? Isaías 54. Sí.